Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a hablar de los sistemas aislados o los sistemas off-grid. Habíamos estado hablando de los sistemas, antes eran los que estaban conectados a la red, los que llamábamos on-grid. Estos sistemas que vamos a ver hoy se ven comúnmente en el medio rural, en parajes rurales, donde no hay acceso a la red eléctrica. Eh, por la variabilidad del recurso solar, es decir, a la noche no hay generación de energía eléctrica a partir del sol, o si te tocan días nublados, la generación es muy baja y puede requerirse, digamos, un respaldo, es decir, ¿qué pasa la noche cuando necesitamos energía eléctrica y no hay luz? Se usan unas baterías, es decir, la característica fundamental de estos sistemas es que cuentan con baterías con un sistema de respaldo, como puede ser también un grupo electrógeno. En la imagen se puede ver un esquema ilustrativo donde en el uno están los paneles, pasa a través de la protección y entra a lo que es el regulador de carga, que será el encargado de cargar las baterías que están en el punto número 4. Los puntos 2, 5 y 7 son las protecciones. El 6 es el inversor, que regula el ingreso como corriente alterna al consumo a la casa y puede alternar con el consumo de un grupo electrógeno si existiera, eligiendo alimentarse de las baterías o del grupo electrógeno. Y en los paneles y el inversor ahí se ve lo que es la descarga a tierra marcada con un símbolo especial. El regulador de carga, como componente fundamental de estos sistemas, tiene por tarea estabilizar la tensión y la corriente que bajan de los paneles fotovoltaicos hacia las baterías. Ustedes saben que, de acuerdo a la irradiación que esté recibiendo el panel, puede generar más o menos tensión o intensidad, ¿sí? Si recibiera mucha irradiación y generara una gran tensión, las baterías podrían sobrecalentarse incluso al extremo del derretimiento. Por el contrario, si recibiera poca irradiación los paneles y generara muy poca tensión, las baterías podrían tener una tensión que sea superior a esa y generar un flujo inverso. Iría corriente desde las baterías hacia los paneles, sobrecalentándolos. Entonces, lo que hacen los reguladores de carga es controlar la alimentación, es decir, ponerle una tensión constante a los paneles para que siempre esté fluyendo la energía hacia las baterías y nunca en forma inversa, es decir, que le fluya en una forma constante, no sobrecargada, y que no fluya en forma inversa desde las baterías. Entonces, protegiendo hacia las baterías, puedes tirarle su vida útil porque evita lo que son las sobrecargas y las sobredescargas también. Evita que se descargue profundamente la batería. Existen dos tipos de reguladores. Van a encontrar los que se llaman por un lado PWM y por el otro lado los que se llaman MPPT, que vienen de sus siglas en inglés. El PWM es un poco más barato y trabaja por pulsos y el MPPT es un poco más caro, pero es mucho más eficiente. Permite extraer un 30% más de energía a los paneles porque los trabaja siempre en su punto máximo de potencia. ¿Se acuerdan que los paneles tenían una potencia máxima? Bueno, este regulador de carga lo ubica ahí en ese punto a trabajar siempre, entonces le saca el máximo a los paneles. Siempre es conveniente el MPPT, aunque sea un poco más caro, porque trabaja mucho mejor, es mucho más eficiente. Pero a veces cuando la instalación es muy chica, que no, digamos, que se busca hacerla más económica, uno se tira por ahí más sobre el PWM. A la hora de elegirlo, el regulador también se considera lo que es la tensión y la corriente, es decir, la tensión de trabajo de las baterías y la corriente máxima a la que van a estar enviando los paneles, como el conjunto de paneles. Son los dos factores fundamentales a la hora de elegir el regulador de carga. Otro de los componentes fundamentales acá son las baterías. Las baterías son aquellas que acumulan la energía que viene del sol
y las ponen en disponibilidad al momento de necesitarse, ya sea de noche o cuando está nublado. Hay básicamente tres tipos de baterías que se pueden encontrar para los sistemas solares. Una son las tradicionales de plomo ácido, que estas tienen un mantenimiento, requieren controlar el nivel del electrolito, y cuando baja hay que agregar, cuando baja ese nivel hay que agregarle líquido para que no se seque. A estas la temperatura ambiente las perjudica también, les afecta el funcionamiento, eh, y generan gases que se liberan al ambiente. Existen otras que se llaman AGM, que son de electrolito absorbido. Estas ya no requieren mantenimiento y la temperatura ambiente no les perjudica, al igual que las de electrolito en gel, que son las dos que más se utilizan, básicamente por el hecho de que no requieren mantenimiento, porque no hay que agregarles nada, es decir, una vez que ya está instalada no hay que tocarlas más, excepto a los 3-4 años, que si está bien diseñado tarda ese tiempo en la vida útil de la batería y hay que cambiarla. Entonces, de las tres que son electrolito líquido, electrolito absorbido o que es AGM o electrolito en gel, estas últimas dos, AGM o electrolito en gel, son las que no requieren mantenimiento y no son afectadas por la temperatura ambiente. Las baterías se caracterizan por su capacidad de descarga, por su tensión y por su corriente. La capacidad de descarga es qué tanto de la energía que posee la batería se puede utilizar. Por ejemplo, las baterías de los autos tienen una capacidad de descarga del 30% nada más. Quiere decir que están diseñadas para entregar gran cantidad de energía en un corto tiempo, en un corto espacio de tiempo, ¿sí? Como es el arranque. Las baterías solares tienen una profundidad de descarga mucho mayor, llegan al 80%, se llaman baterías de ciclo profundo. Porque no, a diferencia de lo de los autos, no requiere una gran cantidad de energía en corto tiempo, sino una cantidad de energía constante en un lapso más largo del tiempo. Entonces las baterías de los autos, lo primero que hay que saber es que las baterías de autos no sirven para los sistemas solares, ¿sí? Son baterías especiales y está puntualmente, digamos, lo especial lo hace la profundidad de descarga que tienen, que es de un 80%. ¿Sí? Son baterías de descarga profunda, se llaman. Las baterías tienen una tensión y una corriente que eso nos permite definir la cantidad de energía que tienen. Por ejemplo, una batería de 12 volts que tiene 100 ampere hora, 12 por 100, 1200 watt hora de energía pueden entregar. Si la batería es de ciclo profundo, es decir, entrega un 80% de esa cantidad, si se hace el 80% por esos 1200, te da que puede entregar 960 watt hora. Y es el valor que nosotros vamos a utilizar, es decir, bueno, ¿cuánta energía necesito yo para estar toda la noche tirando con las baterías? Tanto. Bueno, entonces ahí vamos a poder calcular qué batería se necesita, ¿sí? En este caso, una batería de 12 volts y 100 ampere horas nos va a dar 1200 watt hora y su 80% son 960. Es decir, con ese valor, ¿cubrimos nuestra demanda o no? Van a encontrar también que las baterías tienen un factor C, que se le llama, que es C5, C10, C20, y cambia la cantidad de corriente que entrega de acuerdo si es C5, C10 o C20. Cada batería entrega una cierta cantidad de energía de acuerdo a la velocidad de carga y descarga. Es decir, cuanto más rápido se la descarga y vuelve a cargar, entrega menos energía, ¿no? Si uno se toma más tiempo, digamos, para cargarla y descargarla, puede sacarle más energía a las baterías. Las baterías se piensan para que trabajen con un C10 o C20. El ideal es C20. Entonces le damos buen tiempo para descargarse, para volver a cargarse y se trabaja bien la batería. Cuando una batería se descarga totalmente y vuelve a ser cargada, dice que se cumplió un ciclo, ¿sí? Las baterías tienen
cierta cantidad de ciclos en su vida útil. Se espera que las baterías se descarguen totalmente, cumplan un ciclo cada 3 días, ¿sí? Eso nos permite estirar, es la forma de estirar su vida útil, lograr que la vida útil de una batería llegue a 3-4 años. Por ejemplo, si una batería tiene una vida útil de 300 ciclos y nosotros calculamos que el consumo de la batería se dé a lo largo de un ciclo entero, es decir, ese 80% que puede entregar a lo largo de 3 días, si vamos a ver que 300 ciclos va a tardar 900 días en ser consumidos. Esos 900 días son aproximadamente 3 años, que es lo que se espera que duren las baterías. En cuanto a la sección del cable, se calculaba igual que lo habíamos hecho en la clase anterior, y las puestas a tierras, también como se explicó antes, van en cada uno de los equipos. Y finalmente, con respecto a las protecciones deben permitirnos aislar cada uno de los componentes, y la que requiere una especial atención es la que separa a las baterías del inversor. Hay que conocer la potencia del inversor. Por ejemplo, si tenemos un inversor de 1500 watts, es decir, 1,5 kilowatt, que no sería muy grande, fíjense que si tuviéramos baterías de 12 volts, ¿sí?, requeriríamos 125 amperes, es decir, 12 por 125 me da 1500 watts. Y si tenemos que poner una termomagnética de 125 amperes, carísima. Entonces ahí lo que se pone son termomagnéticas, no termomagnéticas, sino fusibles NH, que son menos costosos y cumplen la función de la termomagnética con un fusible, ¿no? Los fusibles tipo NH. En ese caso requeriríamos uno de 125 amperes, porque el consumo es muy grande. Como último sistema, que me gustaría mencionarles nada más, porque su diseño es bastante más complejo, están lo que se llaman los sistemas híbridos, que trabajan como una mezcla de ambos sistemas, de on-grid y off-grid. ¿Cómo son estos sistemas? Son sistemas que están conectados a la red, pero a su vez tienen baterías de respaldo, ¿sí? Entonces, los inversores trabajan en forma inteligente, y si por ejemplo la casa, tenemos los paneles que están generando y la casa empieza a consumir, y la casa consume menos que lo que generan los paneles, consume directamente de los paneles. Hay un exceso, pueden consumir de las baterías o pueden consumir de la red, de acuerdo a cómo lo diseñemos, en realidad cómo lo programemos, porque por lo general vamos a querer las baterías que se conserven para el momento que se las necesite, se cortó la luz, no hay tensión en la red. Y estos son los sistemas híbridos, trabajan con las dos formas, con red y con batería, ¿sí? Y son inteligentes y nosotros podemos programarlos para que cuando consuma más de los que los paneles generan, es decir, bueno, ¿de dónde toman? ¿De la batería o de la red? O si el día está nublado y los paneles no alcanzan a cargar las baterías, el inversor es capaz de sacar energía de la red para cargar las baterías y decir, bueno, una vez que cargué las baterías, bárbaro, ahora voy al consumo porque me aseguro que la batería esté siempre cargada en caso de alguna eventualidad. Y este sistema, al igual que el otro sistema que era on-grid puro, cuando en la red no hay tensión porque la distribuidora decidió que tenía que hacerle mantenimiento y cortar la línea de tensión, también corta la inyección a la red, ¿sí? Porque calculen que si las de la distribuidora cortaron la red porque tienen que hacer mantenimiento y nosotros estamos inyectando, podemos llegar a electrocutar a un operario. Entonces no inyecta en la red al momento de no detectar tensión en la red. Y estos son los 3 tipos de sistemas: on-grid, conectado a la red; off-grid, sistemas aislados; y los híbridos, que trabajan conectados a la red y con baterías de respaldo.